Llevo 33 años en la política, he trabajado bastante, he dejado familia, días enteros, he ido de viaje, he sacrificado. Cualquier persona que ha necesitado de mí, sea de izquierdas o de derechas, he estado presente para solucionarle la papeleta. Y eso para mí es importante. Eso para mí es lo esencial. Cuando unas personas se comprometen, hay que hacerlo hasta el final. Y nosotros nos comprometemos a servir a nuestro pueblo, a servir a todos los ciudadanos, porque no venimos a que nos sirvan, venimos a servir. Y trabajar, yo siempre he dicho una cosa, que trabajar para su pueblo, trabajar para Villena, es un bien que debemos de realizar. Trabajar para Villena es hacer comarca, trabajar para Villena es hacer provincia y comunidad. Y en realidad, trabajar con todo eso juntos es trabajar para España. Y eso es lo que debemos de intentar en Villena. Coger y hacer las cosas bien hechas y poner a Villena en el sitio que le corresponde. Y ahora que diría, ¿qué cosas hacen falta en Villena? Pues, te oiréis en la radio, y yo he dicho un montón de veces, Villena tiene 21 concejales, 20 y el alcalde. ¿Por qué no cogemos de la mano todos? Nos olvidamos de la ideología política y avanzamos por el bien de los mineros, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos. Y ese es el fin que perseguimos, Iniciativa Independiente, que nosotros no hacemos caso a lo que diga Madrid, porque ¿qué sabrá Madrid de lo que pasa en Villena? ¿O qué sabrá Valencia de lo que pasa en Villena? ¿O qué sabrá Alicante de lo que necesitamos en Villena? Pues ese es el resultado de lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos una idea de la política, y una idea de la política que empezamos por decir: el ciudadano que entra al ayuntamiento tiene que ser escuchado, inmediatamente advertido, y decirle esto no se puede hacer, o esto, señor, se lo va a hacer inmediatamente. Porque el ciudadano lo que quiere, y lo que intenta, es que le sorprenden los problemas. El ciudadano lo que quiere son grandes servicios. Y esto es lo principal. Y por eso hemos puesto nosotros un lema que dice: el ciudadano lo más importante. Y en la realidad es eso, el ciudadano es el que tiene que mandar, pues es el que nos vota, el que nos quita, el que nos pone, tiene el resultado. Y nosotros vamos a darle el resultado, porque en 33 años creo que necesito una oportunidad para mandar el Villena. Y si a alguien no les convence, les prometo que yo de inicio les voy a dejar. Eso es lo que yo quiero, y eso es lo que quiero de ustedes, que me ayuden para que Villena sea lo que sea. Con los demás, señores, Villena está aquí, y Villena tiene lo mismo que las demás poblaciones. Toda esta serie de cosas son las que queremos, y llevar a pues, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde queremos que sea Villena. Vamos marcha atrás, y esto no se puede permitir. Y no es digno. Apóyenme en esta ocasión, porque es la última ocasión que tengo para ser alcalde. Que voy a ser un alcalde de todos, voy a ser alcalde ni del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida, ni de los verdes. Voy a ser alcalde de los ciudadanos de Villena. Por lo tanto, espero de ustedes que a sus amigos, a sus amistades, digan de la forma que soy, porque aquí me tendrán las 24 horas a su servicio, porque para eso he nacido y por eso quiero tanto a esta gran familia que se llama Villena y a esta gran ciudad que se llama Villena. En compañía de Antonio, siempre de su mano y de todo el equipo de la candidatura, haremos todo lo que esté en nuestra mano.